Hola a todos, vamos a continuar con las clases de programación y métodos numéricos versión cuarentena. Hoy vamos a hablar de sistemas de ecuaciones lineales. Para recordar un poquito algunas cuestiones, vamos a recordar primero qué era un sistema de ecuaciones lineales. Y acá tenemos algunos ejemplos de sistemas. Y era básicamente un conjunto de ecuaciones que tenían, en donde buscábamos, qué soluciones tenían en común, cuál era el conjunto solución de un sistema, en donde cada ecuación es lineal, quería decir que las variables no se multiplicaban entre sí ni se elevaban a ninguna potencia distinta del 0 y del 1. En general, cuando ustedes cursaban en álgebra, resolvíamos todo por el método de Gauss, que nos permitía ciertas operaciones elementales respecto de las ecuaciones, que era que podíamos cambiar el orden de dos ecuaciones, a una multiplicarla por un número distinto de 0, y a una ecuación reemplazarla por la suma de esta y un múltiplo de otra. Además, también estábamos acostumbrados a que en realidad no trabajábamos tanto con las ecuaciones, sino que cambiábamos todo esto de su formato matricial, y teníamos las mismas operaciones elementales, pero aplicadas ahora a filas. O sea que podíamos permutar el orden de dos filas, a una multiplicarla por un número diferente de 0, o a una fila reemplazarla por la suma de esta y un múltiplo, de otra. Recuerdo esto porque son más o menos las mismas operaciones que vamos a hacer ahora. Vamos a recordar cómo haríamos esto en álgebra. Tengo acá un sistemita, lo pasábamos a su matriz ampliada, y nuestro objetivo era escalonar en álgebra, ¿no? Entonces agarrábamos, tomábamos como pivote, voy a ponerle algún nombre a alguna de las cosas estas que usábamos y que no necesariamente nombrábamos en álgebra, y vamos a definir el pivote como el primer elemento no nulo de una fila. En este caso el primer pivote es este, y vamos a querer, para poder escalonar, que estas dos posiciones tengan ceros. Una vez que esas dos posiciones tengan ceros, ubicaremos el segundo pivote, que normalmente va a ser este, y vamos a hacer aparecer un 0 acá debajo. Arranquemos. Voy a usar básicamente esta propiedad, que era que una fila se la reemplazaba por la suma de esa fila y un múltiplo de otra, y hago énfasis en cómo está escrita, por eso la vuelvo a escribir. Que a una fila se la reemplaza por la suma de esta fila tal cual como está y un múltiplo de otra. Vamos a tratar de evitar hacer cosas como 2 fila 1 más 3 fila 2. Vamos a, en general, a la fila que voy a modificar, por ejemplo la 2, la voy a dejar tal cual como está. Y le voy a sumar el múltiplo que corresponda de la otra. Bueno, no me voy a detener demasiado en las operaciones, estas son las mismas que ya conocen. Una vez que ya conseguimos los dos ceros bajo el primer pivote, ubico el segundo, que sería en este caso el menos 5, pero como es poco cómodo al menos hacer aparecer un 0 donde está el menos 1 usando como materia prima el menos 5, otra de las operaciones que podíamos hacer era intercambiar filas, y ahora usando ese menos 1 como pivote, termino de triangular. Y llegamos a esto. Entonces el escalonamiento de Gauss terminaba acá y uno reescribía el sistema y despejaba, como recordatorio rápido de álgebra lineal. Eso era el método de Gauss, pero ahora vamos a trabajar y recordar, aunque no se le haya puesto este nombre necesariamente, con el método de Gauss-Jordan. El método de Gauss-Jordan continúa este escalonamiento. Cuando el método de Gauss termina ahí, lo que se hace ahora es continuar hasta tratar de conseguir la identidad. La matriz que vamos a querer acá es, en el mejor de los casos, la matriz identidad. Si no, una matriz que se va a llamar, y lo vamos a definir más adelante, matriz reducida por filas. Bien, usando ese 6, vamos a hacer aparecer ahora ceros por arriba, y usando después el próximo pivote, vamos a hacer aparecer ceros arriba. Divido por 6, sumamos a la fila 1 y a la fila 2, la fila 3, y tomando ahora el menos 1 como pivote, hacemos aparecer un 0 en la posición que queda. Como dije, no me interesa demasiado
detenerme en las operaciones. Sí necesitábamos tener la matriz identidad o lo más parecido a la identidad posible, y acá nos faltaría el multiplicar por -1. Y lo que conseguimos con el método de Gauss-Jordan es que si el sistema tiene una solución única, como en este caso, lo que nos queda del otro lado termina siendo exactamente la solución X y Z. En MATLAB vamos a utilizar directamente el método de Gauss-Jordan. En la mayoría de los casos vamos a tener que triangular y escalonar exactamente de la misma forma en la que lo hicimos recién, teniendo algunos cuidados para poder tratar de generalizarlo. Esta línea divide álgebra de MATLAB. Supongamos que voy a tratar de triangular y de operar con una matriz, un sistemita de 2×2, que voy a asumir que ya chequeé que es el sistema compatible determinado, es decir, que el determinante de esta matriz es distinto de 0. Armamos la matriz ampliada. Esto en MATLAB lo podríamos hacer pidiéndole al usuario o ingresándolo por nuestra cuenta las dos matrices por separada, la de coeficientes. Sería esta A, B, C, D. La de resultados R1 y R2. Y las podemos concatenar de esta manera. Ahora bien, yo acá no sé qué valores tienen cada uno de estos elementos. Sé que es sistema compatible determinado, pero no me puedo mandar, por ejemplo, si quisiera un 1 acá, a dividir por el A11 sin saber si esto es o no es 0. Si esto corresponde o no a un pivote. Yo en este momento voy a asumir que sí es un pivote en este lado de la pantalla. Y lo digo de esta forma porque en el peor de los casos, si este fuera un 0, como ya sé que es un sistema compatible determinado, el A21 no sería 0, en cuyo caso puedo intercambiar filas. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Si la posición 1,1 de esta matriz ampliada que yo llamé C es 0, intercambiamos filas. Para intercambiar filas, que es un ejercicio que estaba entre los de la práctica, necesitamos valernos de una variable auxiliar que yo llamé aux, en donde guardo el valor de la fila 1 para no perderlo, porque después cuando haga la fila 2 le asigno el nombre fila 1. En este momento lo que antes estaba en la fila 1 desapareció. Si no lo guardé en otra variable, perdí esa información. Entonces a la fila 2 ahora le pongo lo que estaba guardado en esta variable auxiliar. Después de este punto, ya estoy segura de que en la posición 1,1, acá hablo de posiciones, no hablo de números, seguro no hay un 0. Entonces puedo dividir a la fila 1 o multiplicarla por 1 sobre el valor que tiene en la posición 1,1. En MATLAB lo haríamos de esta forma. Recuerdo que hacer énfasis en una fila era decir fila 1, columna, cualquier cosa. Los dos puntitos. Le asigno la fila 1 por 1 sobre la posición 1,1. Eso queda acá. Afecta a los otros elementos, porque uno se lo aplica a toda la fila. Esta notación hace referencia a la posición, no al elemento que esté ahí. Si acá había un 3, acá quedará 3 sobre A11 o 3 sobre el numerito que estuviera acá. Yo acá hago referencia a las posiciones. Una vez que tenemos el 1 ahí, ya es fácil hacer aparecer un 0 en la posición 2,1. A la fila 2 necesitamos restarle, acá diría un menos, disculpen. Vamos a modificar esto. Menos A21 por la F1. Y esa va a ser mi nueva fila 2. Acá sí está puesto el menos. En MATLAB quedaría de esta manera. A la matriz que nos queda, ya tiene un 1 seguro acá, un 0 seguro acá, y estas siguen siendo posiciones que fueron modificando sus valores, vuelvo a recordar. Y ahora tenemos que repetir el procedimiento. En la posición 2,2 seguro no hay un 0,
Porque como el sistema es compatible determinado, si ya tengo un 0 acá, acá seguro no puede haber un 0, si no tendríamos una fila de ceros. Y el sistema no tendría solución única. Así que divido por ese elemento, lo hago también en MATLAB. Ya con el 1 vuelvo a hacer la operación, que nuevamente el copiar y pegar acá me volvió a jugar una mala pasada, y va un menos. En este punto, ya lo que nos queda es la identidad de un lado y lo que quede del otro lado va a ser la respuesta, que es lo que mostramos, la columna 3 de la matriz ampliada C. Vamos a recordar también las clasificaciones que tenían los sistemas y formalicemos un poco cómo es esa clasificación y cómo llegamos a esa clasificación. Yo no debería recordar esto porque ustedes lo deberían saber, pero semestre a semestre me recuerdan que ustedes no lo recuerdan. Así que lo vamos a recordar. Bien, entonces, si hay una sola solución del sistema, recordamos que se llamaba sistema compatible determinado. Si en realidad había infinitas soluciones al sistema, decíamos que era un sistema compatible indeterminado. Y si no tenía solución, el sistema era incompatible. La palabra compatible me decía si tenía o no solución. Ahora sí vamos a formalizar algo con algunos resultados que no necesariamente se vieron en álgebra. Vamos a hablar del rango de una matriz. Si uno tiene una matriz, por ejemplo esta, y uno se toma el trabajo de escalonarla, llega a una versión escalonada de la misma, que no es la misma matriz. Las filas que sobrevivieron después de este escalonamiento, en este caso 2, quiero decir las que no se anularon, eso corresponde al rango fila de una matriz. En este caso vamos a decir que esta matriz A tiene como rango fila 2. Podríamos escalonar o trabajar u operar, así como trabajamos por filas, por columnas, y conseguiríamos el equivalente a lo que se llama el rango columna. Sin embargo, el rango fila y el rango columna son iguales, así que directamente hablamos del rango de una matriz. Y lo definimos como la cantidad de líneas, filas o columnas que son linealmente independientes. Por eso es que las que sobreviven después de triangular, de escalonar. En MATLAB tenemos un comando que se llama rank, todo en minúscula, lo que pasa que justo esta tipografía, la minúscula es solo más chiquita, pero la escribe así como mayúscula. Pero es rank. Rank me da el rango de la matriz. Y es importante para poder anticipar qué tipo de sistema es. Por ejemplo, en el ejemplo anterior teníamos este sistema. Voy a poner como nombre A a la matriz de coeficientes y M a la matriz ampliada. Cuando lo escalonamos quedó así. Entonces, podemos mostrar o podemos decir que el rango de A, o sea, ignorando la última columna, sobrevivieron las 3 filas, es 3. Volvemos a mirar la matriz completa para analizar el rango de M, también es 3. Bueno, el rango de M, como tiene adentro a la matriz A, nunca va a poder ser más chico que el de A, pero sí puede ser más grande. Si este 6 hubiese sido un 0, el rango de A sería 2 y el rango de M 3. Bueno, escribamos el teorema de Roger-Frobenius. Roger-Frobenius. El teorema de Roger-Frobenius vincula la cantidad de soluciones que tiene un sistema de ecuaciones lineales con el rango de las dos matrices que están involucradas, la de coeficientes y la matriz ampliada. Y dice que para que el sistema sea compatible, ambos rangos tienen que ser iguales. Por lo tanto, si no son iguales, el sistema será incompatible. Dicho de esta manera, lo vamos a desarrollar un poquito en una especie de diagrama de flujo.
Vamos a preguntarnos en cada caso si el rango de la matriz y el rango de la ampliada son iguales. Si son iguales ya sabemos que el sistema es compatible. El tema es, ¿será compatible determinado o no? Ahí va a depender de la cantidad de incógnitas que tenga. Si el rango es, por ejemplo, 3 y la cantidad de incógnitas es 3, quiere decir que tengo igual cantidad de incógnitas que ecuaciones, por decirlo de alguna manera. Entonces, si esto también se verifica, vamos a decir que si los rangos son iguales y coinciden con la cantidad de incógnitas, el sistema es compatible determinado. Mientras que si los rangos son iguales, pero no es el mismo que la cantidad de incógnitas, será un sistema compatible indeterminado. Por ejemplo, si después de triangular me sobrevivieron solo 2 ecuaciones, pero tengo 5 incógnitas. De hecho, entre las 2 ecuaciones y las 5 incógnitas hay una diferencia de 3, y esas son las variables libres que quedan. Si los rangos no son iguales, directamente vamos a decir que la matriz corresponde a un sistema incompatible. El método de Gauss-Jordan, que vimos al principio, buscábamos, yo dije en un momento dado, llegar a la identidad o a lo más parecido a la identidad. En realidad lo que buscamos es llegar a la forma escalonada reducida por filas. Y la forma escalonada reducida por filas es la identidad si el sistema tenía única solución. Pero si no tiene única solución, la clave está en que cada pivote tiene que tener un 1 y además, mirando las columnas, ese 1 tiene que ser el único número que no sea 0. En MATLAB, la forma escalonada reducida por filas se obtiene directamente usando el comando RRF. Row Reduce Echelon Form. Por ejemplo, si en MATLAB ponemos esta matriz A, esta matriz B, que es la que corresponde al sistema del ejemplo que hicimos y que desarrollamos al principio, armo mi ampliada. La ampliada me da esto. Si yo pongo directamente RRF, ya me da la forma reducida, que en este caso, pensémoslo así, es la identidad, porque era una solución única, y justo acá nos queda la respuesta, el sistema, la solución del sistema. Ahora veamos qué pasa con esta matriz. Misma situación, pero esta matriz no tiene rango 3. Fíjense que esta matriz, en su versión ampliada, me quedó así. La matriz tiene rango 2 porque sobrevivieron 2. La ampliada tiene 3. Si uno hace el cálculo del rango de A, me da 2. Si uno calculara el rango de C, va a decir 3. Por el teorema de Roche-Frobenius sabemos que es un sistema incompatible. Mirar el rango nos agiliza ese tipo de operaciones, porque cuando MATLAB calcula la forma reducida, directamente manda las filas de ceros abajo. Y yo no sé cuántas tengo, pero si quisiera, por ejemplo, encontrar una solución a este sistema con 0 ahí, yo tengo que poder darle valores a alguna de las variables. Piensen en álgebra. Si tenían un sistema que tenía infinitas soluciones y solo queríamos alguna, como cuando buscábamos autovalores y autovectores, uno le tenía que dar algún valor concreto a alguna de las variables. Si tengo una sola variable libre, tengo que dárselo a una, pero si tengo 5 variables libres, tendré que dar 5 valores. Entonces, hago esta referencia porque hay ejercicios en la práctica que apelan a esto. Necesito saber cuántas variables libres tengo. Y eso va a ser la cantidad de variables, en este caso es 3, menos el rango. En este caso el sistema es incompatible. Dicho esto, ahora les queda a ustedes trabajar con la práctica. Cualquier cosa,
consulten en foros o por mail, perdón. Nos vemos en el próximo video.